Buenas noches, reina y damas del carnaval, pregonera, alcalde presidente, concejales, diputado provincial, ganaderos, señoras y señores. Les agradecemos su presencia a este pregón que el Bolsín Taurino Villabrigense organiza cada año. Nos encontramos en la 70ª edición del Bolsín más antiguo de España. Por eso tenemos aquí ese logotipo que lo demuestra, que nos lo ha hecho un artista villabrigense que se llama Héctor María García Jerez y está artísticamente fenomenal hecho. Bueno, nos encontramos, como hemos dicho, en la 70ª edición y hacemos un breve resumen de lo que ha ocurrido esta temporada. Como siempre, se nos suman nuevos ganaderos. En esta ocasión también se nos ha sumado un ganadero portugués, los Oliveira Hermaos, que lo representa uno de los dueños, Paulo, que es el que actúa un poco como anfitrión, que se sitúa en Idaña Anova, en el término de Castelo Branco. Otro ganadero que se suma a la familia de ganaderos es Julián López el Juli, el torero, que en su finca del Freixo, en Badajoz, también nos dio una tienta. Y Raúl Tenorio, que representa la ganadería de San Isidro en Chinchón, en Madrid, y estas 3 tientas las celebramos en las respectivas fincas y siempre con un recibimiento realmente exquisito, eso es cierto. Las siguientes 5 tientas se han desarrollado ya íntegramente en el término de Ciudad Rodrigo, entre la plaza del Conde Rodrigo y la finca de los hermanos Sánchez Herrero. Bueno, pues hemos celebrado también la 9ª gala musical, mezcla del arte charro con el arte gitano, que imagino que muchos de ustedes también la verían. Eso fue fruto de la imaginación del bolsinista y acreditado folclorista José Ramón Cid, y tuvo un rotundo éxito, la cual se nos entregó en ese acta de la gala musical por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el reconocimiento como villabrigenses ilustres al Bolsín Taurino, con motivo de esta 70ª temporada. En esta gala, además, entregamos nosotros también el reconocimiento que hace el Bolsín por su labor en la defensa de la tauromaquia, y este año le correspondió a Julián López el Juli, que dicho reconocimiento lo recogió su padre al resultarle imposible venir a este acto el Juli por razones muy justificadas. Bueno, también queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las ganaderías que han participado este año con su compromiso, esfuerzo y generosidad, que han sido fundamentales para el éxito de esta edición, contribuyendo con la bravura y la nobleza de sus reses al desarrollo de estos jóvenes aspirantes, como luego iremos nominando. Gracias a su apoyo incondicional a los ganaderos, el Bolsín sigue siendo un referente en la formación de nuevas promesas del toreo, manteniendo viva la tradición y la esencia de nuestro certamen. A todos los ganaderos, sus equipos, ayuntamiento, diputación, junta, nuestro más sincero y reconocimiento y gratitud, porque sin ellos probablemente no hubiéramos soportado estos 70 años. Este año también hemos celebrado, como venimos haciendo siempre, la tienta con final con herales, con machos, con la peculiaridad del concurso de ganaderías, que se elige el macho más bravo por votación popular. Y entre las ganaderías que han participado este año han sido la de Vega de Algodor, hermanos Sánchez Herrero, Carlos Valrubio y Valdeflores,
y Toros Oribe. Como resultado de esta votación popular, como digo, ha obtenido el mayor apoyo el heral que presentaba la ganadería de Carlos Valrubio y Valdeflores, a cuyo propietario, es un apasionado ganadero, que yo conocía más a su padre que a él, le entrega la distinción el bolsinista Miguel Ángel Flores. Buenas noches, 2 minutitos, os robo rapidísimo. Realmente yo soy el representante de la ganadería Valdeflores. Las propietarias son mis hijas Cecilia y Patricia Rodríguez Revesado, que no han podido venir por tema de estudios. Mi hija pequeña Patricia sí estuvo aquí en el año 2017, seguro que muchos acordáis, cuando dio el pregón otra Beatriz Montejo, la excelente cirujana, y mi hija pequeña toreaba de salón mientras Javi Lin, el violinista, tocaba la bicicleta. Seguro que muchos os acordáis. Pues esa era mi hija Patricia. Iba a decir que ya ha llovido, pero mejor no hacer referencia al agua este año. Quiero felicitar a todos los finalistas del Bolsín, quiero felicitar a la pregonera y quiero felicitar y agradecer al Bolsín por el trabajo que hacen enorme de tantos años y lo bien que lo organizan todo. El novillo de este año mío Calandrio, la verdad es que yo esperaba un poquito más de él. Es un novillo que tuvo cualidades, pero creo que le faltó más empuje y algo más de bravura, pero bueno, tuvo muchas cualidades, como creo que fueron la nobleza y sobre todo también una excelente presentación, que eso es lo que nunca un ganadero debe fallar, en la presentación, y creo que eso no fallamos. La verdad es que tenemos muchísima suerte porque hace 3 años participamos con el otro hierro, con el hierro antiguo de Valrubio, y también ganamos el premio al mejor novillo, con lo que lidiamos al año siguiente el domingo de carnaval. Así que 2 años, 2 de 2, ya como dice Sito, tenemos que dejar paso a otros ganaderos que quieran participar y puedan disfrutar de este momento que estoy disfrutando yo. Así que nada más, quiero dedicarle este premio a mi mujer, que siempre está con nosotros en la sombra. Mis hijas y yo estamos siempre juntos y ella nos ayuda muchísimo. Y que quiero desearos a todos un feliz Carnaval 2026. También queríamos aprovechar esta noche para expresar otro agradecimiento por la colaboración permanente y desinteresada que nos presta un transportista que lleva 25 años con nosotros y me da la impresión de que no ha podido venir porque casualmente hoy estaba con su padre en el hospital. Y bueno, es un hombre que nos soluciona todos los papeleos con los ganaderos y demás. Tiene muchísima experiencia y realmente no solo hace el transporte, parece que hace un poco de oficina veterinaria, porque rellena cualquier documento que se le ponga por delante. Y queríamos darle un diploma, pero seguramente que no estará por aquí. José María Sevillano, Transporte Chema, creo que no ha venido. Pues, como no ha venido, mira, el presidente nuestro, Sito Sevillano, lo recoge en su nombre y ya se lo darás tú. Bueno, pues precisamente en esta noche, bueno, también queremos hacer otro agradecimiento que siempre es muy importante.
por la colaboración permanente y desinteresada que nos presta el equipo sanitario, que lo componen Brigi Sánchez, Begoña Moro, Enrique Sierra, que también nos echa una mano cuando puede, y luego la cirujana que ha mencionado Carlos Valrubio, Beatriz Montejo, y parte del equipo suyo, Javier Hernández. Y esta es una gente que realmente colabora con nosotros casi de una manera desinteresada. Bueno, pues muchas gracias, porque se merecen este aplauso. Precisamente en esta noche ya concluye el objeto principal de nuestro bolsín, que es el de desvelar los seleccionados entre los aspirantes a fenómenos, como reza en el original cartel del Bolsín taurino que se imprimió hace 70 años. La deliberación del jurado, compuesto por los bolsinistas Andrés Sevillano, Miguel Ángel de Elías, Manuel Santos y Miguel Ángel Flores, ha resultado la siguiente. En primer lugar, nombramos a Pedro Caminero Senovilla de Portillo, Valladolid, que venga al escenario, por favor. Pedro Caminero Senovilla. Entrega. Es un diploma y un regalo que hace la hoja del Carrasco de Guijuelo, donde están todos los chorizos. A continuación, Francisco Rodríguez Pereira de Táliga, Badajoz. Entrega el diploma. Juan Carlos Ramajo, por favor. Juan Carlos Ramajo. El siguiente nominado es Jefferson Fernando Vanegas Contreras de Salamanca. Ángel Agudo le entrega también lo mismo, la hoja del Carrasco y el diploma. Tienen para merendar un rato porque pesan de narices los embutidos. El siguiente nominado es Íñigo Rebaque Luis de Salamanca también. Juan Andrés Sevillano. Y como triunfador, curiosamente, el único francés que ha venido a participar. Todos los años tenemos algún francés, un portugués, pero este año ha ganado Globis Germain Metze de Garons, Francia. Entrega nuestro
Espera un momento. Si al triunfador solo le damos el diploma, quedarías en desventaja frente a los demás que llevan merienda y todo eso. A ti te vamos a regalar, de parte de Miguel Ángel de Elías, una del mismo hoja del Carrasco de ese pueblo. Le vamos a regalar una paleta. Y un momento, todavía tienes otro regalo más por ser el triunfador. Siempre nuestro bolsinista Antonio Risueño nos consigue una muleta de la sastrería El Francés. Deseamos a los 5 seleccionados que sigan avanzando en su difícil y apasionante profesión. A continuación nos va a hacer la presentación de la pregonera Beatriz Badorrey, el bolsinista y patriarca, ya casi restablecido de su ruptura de cadera, casi restablecido. Miguel Cid Cebrián nos va a hacer la presentación de la pregonera. Esta botella. Sujeto. Cuando quieras me la pides. Buenas noches. Perdón por esta lentitud de movimientos. Ando con muletas, pero no son de torear, como ven ustedes. Bien, señor alcalde, reina y damas, pregonera, madrina, autoridades, diputado provincial, triunfadores y finalistas, señoras, señores, amigos todos. Voy a hacer una pequeña, lo más breve posible, introducción antes de presentar a la pregonera, puesto que este año, como saben ustedes, se celebra el 70 aniversario de la fundación del Bolsín y creo que merece la pena hacer una pequeña reflexión. Como decía, son ya 70 desde aquel lejano 1956 en el que nuestros fundadores pusieron en marcha este proyecto hoy consolidado. Por cierto, que en febrero de aquel 1956 fue el mes más gélido del siglo. Quizá por eso, y para sobrellevar el frío,
los bolsinistas empezaron cantando y recorriendo los bares y casas céntricas de la población en una rondalla o charanga, guiados por el farol que portaba Chan, el carrero del ayuntamiento, dado su peso debido a las baterías fabricadas por uno de los fundadores, Agustín Casado, en su taller eléctrico. Así pues, el Bolsín nació cantando, al revés de los mortales que la mayoría nacemos llorando. ¿Por qué se denominó Bolsín taurino mirobrigense? Mi padre, Abraham Cid, lo contaba así. Queríamos que nuestra organización se asemejara a una bolsa de valores donde se cotizaran aquellos que aspiraban a ser toreros. Sin embargo, la palabra bolsa no acababa de convencernos, por lo que caí en la cuenta de que en Valencia, por ser de ámbito más reducido, se llamaba Bolsín, y ese fue el nombre que nos agradó a todos. Lo de taurino y, sobre todo, lo de mirobrigense venía dado por sí mismo y así lo bautizamos. Naturalmente, no tenían requisitos legales y también mi padre decía aquello de que somos anárquicos o también somos una familia. Pues bien, de aquella anarquía surgió lo que hoy es una asociación con todas las de la ley, como es lógico y obligado. Si bien continuamos denominándonos familia, porque los vínculos que nos unen son muy intensos y además heredados de padres a hijos e incluso nietos por Junta de Castilla y León a través de su Fundación Siglo, que ha comenzado a patrocinarnos. Solo nos falta el Ministerio de Cultura, pero todo se andará. Como hecho destacado, quiero resaltar el erigir el monumento al Maletilla, primero y casi único en el mundo taurino, y digo casi puesto que en una ocasión alguien me corrigió para decirme que había otro en un lugar que ahora no recuerdo. Fue este monumento un objetivo de nosotros los bolsinistas como símbolo de la ilusión y el compromiso con los entonces maletillas o capas a los que el Bolsín empezó a ayudar. Y debo hacer un inciso para contar que para elegir el modelo de monumento al maletilla se convocó un concurso al que acudieron diversos escultores y el ganador fue Tello Mateos de Martín de Yeltes y con estudio en Madrid. Pero claro, había que sufragarlo y su coste de tamaño natural en bronce era considerable, por lo que se pensó en celebrar un festival benéfico a tal fin. Me correspondió organizarlo en cuanto a toreros, pues los novillos fueron donados generosamente por nuestros ganaderos. Y una vez conseguido el cartel se anunció, pero mira por dónde la víspera llovió torrencialmente y por si hay las moscas se suspendió. Luego el día de la celebración lució un sol, pero ya no había remedio. En fin, tuve que organizar de nuevo el festival y se celebró con un resultado no demasiado boyante, por lo que con los gastos de las cuadrillas, transportes y varios, no se recaudó lo suficiente para costear el monumento. De aquí que se decidió pedir un préstamo bancario. Y allí acudieron los bolsinistas, pero el director de la entidad, cuyo nombre no viene al caso, les dijo que no había problema en conceder el préstamo, pero que como todos tenían sociedades gananciales, tenían que firmar también las mujeres. Aquello no les hizo ninguna gracia,
pues no querían entrometer a estas en el asunto. Entonces a uno de ellos se le encendió la bombilla y le dijo al director de la sucursal: ¿y si firma el cura? Y este dijo: entonces no hacen falta mujeres. Y firmó el cura, que era don José María Galache, beneficiado de nuestra catedral y charro lígrimo de Villavieja de Yeltes, donde las malas lenguas decían que había toreado en las capeas del pueblo con sotana. Naturalmente él lo negaba, pero cuando el río suena, agua lleva. Lo que quedó claro es que el cura del Bolsín no está solo para decir misa, y también, ya que he mencionado a Villavieja de Yeltes, y perdón por esta digresión, quiero hacer un paréntesis para señalar que hace 2 meses, concretamente el 27 de diciembre de 2025, se celebró en el pueblo un homenaje a la familia Rodríguez García, descendientes del patriarca y afamado ganadero don Dionisio Rodríguez. Yo, cuando me enteré, envié a título personal una adhesión al homenaje, pues dicha familia y sobre todo su hijo Paco, que en paz descanse, colaboró intensamente con nuestro Bolsín y con varias actividades mirobrigenses como el matadero Cransa, del que fue vicepresidente, y muy especialmente en la entidad Interpeñas, que según cuenta Ceferino Santos, alcalde, en el primer libro del carnaval, nació en la finca de los Dionisios Hernandinos. Y curiosamente también cuenta Ferino que fue a propuesta de nuestro Bolsín taurino mirobrigense en una de las celebraciones que con frecuencia se hacían en dicha finca. Así pues, mi recuerdo y mi homenaje a dicha familia, de los que todavía viven Andrés y María Rita. Son muchas las personas a las que el Bolsín está muy agradecido, como son naturalmente nuestros ganaderos, siempre generosos y hospitalarios cuando nos reciben en sus fincas, cada vez con más frecuencia como en los comienzos del Bolsín, ya que se hace una doble selección en las tiendas. El ganadero lo hace de sus vacas y nuestro jurado de los toreros. Una cuestión importante que debe precisarse en el reglamento taurino de Castilla y León, ya que no se trata de un espectáculo o festejo, sino de una verdadera tienda de selección. Y aunque estemos muy honrados de que se incluya un capítulo sobre los bolsines en dicho reglamento, el nuestro es no solo el primero, sino el que tiene características especiales, como acabo de decir. Y también quiero mencionar a 3 personas especialmente benefactoras del Bolsín, ya fallecidas desgraciadamente. Pedro Martínez Pedrés, que siempre nos ofreció su plaza de Santa Cruz generosamente, el ya citado Juan Manuel Criado, que además nos regaló un toro del aguardiente el año que lo dio el Bolsín, y el inolvidable Ceferino Santos, alcalde, que cuando se cerró el Moderno nos acogió en sus hoteles como nueva sede. Y por último, y también un recuerdo a otros bolsinistas, desgraciadamente todos fallecidos, como son los fundadores, patriarcas, sacerdotes, madrinas y muchos miembros, entre los que destacaría el grupo Los Manolos, Manolo Carretas, Manolo Ferino,
Manolo Alejos, Manolo Conde y Manolo el Maestro, así como los demás que nunca olvidaremos. Descansen todos ellos en paz. Tengo que ir concluyendo y decir en este apartado que el Bolsín cuenta ya con un elenco importante de toreros que pasaron por sus filas, desde el niño de la Capea, José Ignacio Uceda Leal, nuestro Juan del Álamo, Vicente Pérez, padre de Marco Pérez, Julián López, padre del Juli, Ginés Marín, Diego Urdiales, Samuel Navalón, Manuel Dios lo guarde y la gran figura de Rocarrey, entre muchos otros, al igual que contamos con numerosos ganaderos que nos han acogido en sus fincas y en sus tiendas. Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río, Victorino Martín, Cuadri, Pala, José Escolar, el Juli, Adolfo Martín y los de casa, Capea, Montalvo, Matías Bernardo, Javier Sánchez Arjona, Sánchez Alcalde, nuestro patriarca ganadero Javier Sánchez Arjona, Jumillano, los Sánchez Herrero, Juan Manuel Criado, sus herederos, Ramajo, etcétera, etcétera. Y naturalmente debo referirme a nuestros pregoneros con lo más florido del periodismo taurino, como Andrés Amorós, Enrique de Sena, Federico Arnás, Juan Miguel Núñez, Fernando Fernández Román, Domingo Delgado de la Cámara, Federico Sánchez Aguilar, que en paz descanse, José Luis Carabias, Pedro María Zofra, Gonzalo Bienvenida, etc. Intelectuales como André Villar, François Zumbil, Alberto Estella, Juan Manuel Albendea o José María Álvarez del Manzano y Antonio Amorós, y el Rasoda Miguel Flores, y ganaderos que nos pregonaron como Juan Pedro Domecq padre, Sebastián Ortigao, Cuadri, y toreros como el Viti y el propio Capea. También hemos recibido premios importantes en reconocimiento a nuestra trayectoria, como el que nos dieron en la hermana ciudad de Béjar, y los más recientemente la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Salamanca y el último de nuestro ayuntamiento, que nos ha honrado con el título de Mirobrigense Ilustre. Incluso la Asociación del Carnaval del Toro también nos dio otro. Muchas gracias a todos, pues. Pero bueno, ya está bien de recuerdos y volvamos al presente. Y decir igualmente que hemos tenido pregoneras como la de este año, que es la quinta, ya que la primera fue Fuencisla García Casar, profesora de hebreo de la Universidad Pontificia de Salamanca, Carmen Calvo, profesora titular de la Universidad de Sevilla de Derecho Constitucional, es ministra de Cultura y es vicepresidenta primera del Gobierno y actualmente presidenta del Consejo de Estado. Isabel Bernardo, gran escritora y poetisa, mística. Y Beatriz Montejo, licenciada en Medicina y Cirugía, que sigue colaborando profesionalmente con nosotros de forma muy impecable. Y este año, como ya sabéis, Beatriz Vadorrey, catedrática de Historia del Derecho y de las instituciones de la única universidad nacional que tenemos, la UNED.
y paso a presentarla. Beatriz, de ilustre familia de Collado Mediano, en la Sierra Madrileña, es ante todo una gran aficionada a la tauromaquia y esa es la principal razón de su presencia aquí. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas con el mundo taurino, si bien yo destacaría otra historia de la tauromaquia, Toros, Derecho y Sociedad, 1235-1854, una monumental obra editada por el Boletín Oficial del Estado que para mí es el cosío jurídico de los toros y que tendrá una segunda parte que esperamos con ilusión. Habitual conferenciante y articulista, es también miembro del Comité Jurídico de la Fundación El Toro de Lidia y, cómo no, promotora dentro de la Universidad de la Afición a la Fiesta como presidenta de la Asociación Pecata, formada por universitarios taurinos y sobre todo y ante todo es una persona generosa y amiga donde las haya. Muchas gracias, Beatriz, por aceptar ser nuestra pregonera y sin más trámites pasamos a escucharte, no sin antes desearos a todos un feliz y placentero carnaval en el que desahoguemos los sinsabores que hayamos podido acumular a lo largo del año. Adelante, pues, nuestra pregonera Beatriz Badorrey. A ver cómo me quito yo esto. Disculpen todas estas pausas derivadas de una caída en San Pelayo de Guareña, después de la tienda del Capea. Yo no toreé. Muy buenas noches, alcalde, concejales, autoridades, presidente del Bolsín, ganaderos, nuestro patriarca y querido amigo Miguel. Ya ven que sus palabras lo que destilan sobre todo es cariño y amistad. Las damas y sus reinas, madrina, finalistas y ganador del Bolsín, señoras, señores, amigos y amigas, porque sé que hay muchos hoy entre el público. Mis primeras palabras tienen que ser de gratitud y sobre todo de honor por estar aquí. A veces digo, ¿pero por qué me llaman a mí? Pero bueno, ya que me llaman, pues vengo, claro, y algo les tengo que contar. Es un honor, de verdad, se lo digo desde que llega hoy, estar en una ciudad donde sobre todo se siente la tauromaquia. Esto es la esencia del toreo. Solo les voy a pedir una cosa, que por favor esto lo cuiden muchísimo y lo mantengan muchos siglos. Es un tesoro. Aunque yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que esto es un verdadero tesoro y disfrutamos muchísimo de ello, pues la tauromaquia no es vista por todos de la misma manera y, por desgracia, en los últimos días está cobrando especial relieve, sobre todo desde que el Ministerio de Juventud e Infancia, siguiendo reiteradas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, se está planteando prohibir la participación, es decir, pues esto, el que haya escuelas taurinas, ¿no? El origen de nuestra tauromaquia y la asistencia de menores a eventos o espectáculos taurinos, así como a la caza, a través de la ampliación de una ley, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia.
Fíjense, en la exposición de motivos de esta reforma se destaca que la exposición temprana a la violencia puede generar efectos psicológicos negativos, como la desensibilización frente al sufrimiento ajeno, el deterioro del desarrollo de la empatía, la normalización de la violencia como forma de ocio o la distorsión de la percepción sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con consecuencias duraderas en el bienestar emocional de los menores. Bueno, pues no os preocupéis, porque nada de esto os va a pasar a vosotros ni a los muchos que, por ejemplo, hoy he visto que asistían esta tarde, ¿no?, a estos niños dando un toreo de salón aquí en la plaza. Nada os va a pasar. Todo lo contrario. Primero me gustaría ver los informes médicos o académicos que confirman estos riesgos tan relevantes para la integridad física y psíquica de los menores, que han sido elaborados curiosamente por miembros de países con una tradición taurina tan larga o tan intensa como Togo, Bután, Níger, Marruecos, Islandia, Moldavia, Suiza, Zambia, Barbados, Georgia, Etiopía o Mauritania. Me gustaría saber dónde han visto ellos toros y qué saben de todo este mundo tan bonito, tan intenso, tan maravilloso. Mirad, os voy a decir una cosa, todo lo contrario. Sí que puedo ofreceros yo un estudio científico, concretamente una tesis doctoral que se leyó en la UNED de un psicólogo, David Guillén Corchado, titulada Bienestar y recursos psicológicos en alumnos de escuelas de tauromaquia. Esta tesis demuestra con datos científicos, académicos, que los adolescentes que compaginan los estudios reglados con la asistencia a centros de educación taurómaca presentan mayor impacto en el bienestar emocional que el resto de los adolescentes de su edad. Puntúan más, por ejemplo, en afabilidad, es decir, son alegres y buscan el lado humano de las personas. También puntúan más en tesón, son muy constantes. En apertura a la experiencia, es decir, les gusta hacer y experimentar cosas nuevas. En autoeficacia, están convencidos de que se puede lograr el éxito y no caen fácilmente en el desánimo. En afrontamiento de los problemas, que no los evaden, sino que buscan soluciones tanto de los suyos como de los demás. En balances afectivos, son personas equilibradas en sus afectos y únicamente puntúan menos en extraversión, porque es verdad que, como todos los artistas, son más introvertidos y poseen un mundo interior muy rico y una profunda búsqueda de ese mundo interior. Y también puntúan menos en intensidad de emociones positivas, es decir, quizás son más impulsivos emocionalmente. En todo lo demás, todos son absolutas ventajas para estos chicos y chicas que acuden a las escuelas de tauromaquia. De manera que, bueno, a ver si me enseñan un informe como este, evaluado sobre una muestra amplia de más de 400 adolescentes, que me demuestre lo contrario. El hecho es que la reforma está en marcha, ha sido remitida a los ministerios implicados, que son Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para su elevación al Consejo de Ministros, y habrá que ver cómo evoluciona. No es fácil, porque la reforma de una ley orgánica exige una mayoría absoluta, pero bueno, hay que estar pendientes y preparados. ¿Por qué? Porque, mire, no es la primera vez, ni mucho menos, que la tauromaquia sufre ataques y se ve envuelta en polémicas que, desde luego, ella no busca. Pero la verdad, y eso lo tenemos que reconocer los taurinos, es que desde su origen la fiesta de los toros ha despertado grandes pasiones, pero también ha tenido grandes detractores. Y esto se ha traducido, pues, en intensos debates que se han desarrollado en instancias muy diversas. Fíjense, desde concilios eclesiásticos nacionales pero ecuménicos. En el Concilio de Trento se habló ya de prohibir los toros. Universidades, el debate que hubo en la Universidad de Salamanca sobre si era legítimo o no que el hombre arriesgara su vida en las corridas de toros fue de un interés en el siglo XVI como pocos debates ha habido en la historia de la universidad. También se ha debatido en consejos de la monarquía, en reales academias, etc. Ahora bien, quizá uno de los principales focos de discusión han sido las Cortes españolas. Y no es extraño, claro, porque representan al pueblo español, que también en esta materia ha estado dividido.
Fíjense, las primeras voces críticas contra las fiestas de toros surgieron entre los procuradores castellanos, lo que eran diputados castellanos, en el siglo XVI. Concretamente, en 1555, algunos procuradores denunciaron que por correrse toros en estos reinos se siguen muchas veces muertes de hombres y otros inconvenientes. Por ello solicitaban al rey su prohibición o que, si se corriera, no hubiera tantos daños. El argumento era la integridad de la vida del hombre y su defensa, que a menudo se ponía en peligro en el desarrollo de estos espectáculos. Pero la respuesta del rey, en aquel momento, Carlos I de España, fue rotunda. A esto respondemos que mandamos que no se haga ninguna novedad. No respondió más. Pero los procuradores castellanos no aceptaron la resolución real y volvieron a plantearlo en el reinado siguiente, en el de Felipe II, concretamente en unas cortes que hubo en Madrid en 1566. Allí se planteó un debate entre los procuradores sobre los que estaban a favor y en contra. La gran mayoría estaban en contra de las fiestas de toros. Los argumentos eran los mismos, los daños que ocasionaban estos espectáculos en las cosas, pero sobre todo en las personas. La respuesta del monarca, esta vez otro, Felipe II, volvió a ser negativa. A esto respondemos que correr los toros es muy antigua y general costumbre de estos nuestros reinos, y para la quitar será menester mirar más en ello, y así por ahora no se haga novedad. Fíjense, la respuesta de Felipe II llama la atención por su prudencia, por algo le llaman a él el rey prudente, claro, porque aunque al parecer él no era muy aficionado a las fiestas de toros, dejó de lado sus sentimientos personales e impuso sus funciones como gobernante. Entendió que era una costumbre, fíjense, dice él, que ya en el siglo XVI era muy antigua y estaba muy enraizada. Él decía, está en la sangre de los españoles, y que esto no se podía suprimir fácilmente sin graves problemas económicos y de orden público. Eso sí, pidió a todas las autoridades locales que tomaran todas las medidas necesarias para evitar desgracias. Esta resolución de Felipe II puso punto final a los debates en las Cortes sobre prohibición de las corridas de toros en el siglo XVI. Y tampoco los hubo ya en el siglo XVII, cuando el toreo a caballo alcanza su plenitud, y a lo largo en la primera mitad del XVIII, cuando asistimos a la consolidación del toreo a pie, sobre todo a finales de esa centuria, con tres grandes figuras que fijan los cánones del toreo moderno. Me estoy refiriendo a Costillares, Pepeillo y Pedro Romero. Sin embargo, curiosamente, en estos años finales del XVIII y principios del XIX, vuelven a surgir voces críticas contra la fiesta de los toros. Ahora las protagonizan algunos ministros, esos ministros que se llamaban ilustrados, que querían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Los argumentos ahora cambian. En un mundo que ya cada vez es más laico, ya no priman los motivos morales o humanitarios, sino los económicos, laborales o utilitarios. Se destinan muchos terrenos a dehesas para los toros y esto no vale para la agricultura y eso se pierde para la agricultura. Los ganaderos decían, no, las dehesas no valen para la agricultura y gracias a que allí tengo toros, pues puedo aprovecharlas, ¿no? Se destinan muchos toros a las fiestas y no los hay para bueyes, para la agricultura. También los ganaderos, que es a los que hay que preguntar, decían, no, no es verdad, de lo que más hay más abunda. Cuanto más toros me pidan para las fiestas de toros, que además me los pagan bien, más puedo criar y destinar todos los que hagan falta a la agricultura. O laborales, se criticaba mucho que la gente pues perdía varios días de toros yendo en vez de ir a trabajar, yendo a los toros y que se gastaban el dinero. Bueno, lo cierto es que todas estas opiniones fueron influyendo en el ánimo de los monarcas de aquel momento y un monarca, Carlos IV, por una real cédula de 10 de febrero de 1805, decretó la absoluta prohibición de las fiestas de toros y novillos de muerte en el reino. Quedaron en 1805 absolutamente prohibidas.
La prohibición, desde luego, fue muy dura. Es el rey el que está diciendo esto está prohibido. Pero no logró desarraigar la afición de los españoles, que continuaron pidiendo licencias y permisos para corridas de toros por vía de excepción, sobre todo porque había muchas obras de beneficencia, hospitales, hospicios, casas de misericordia, obras públicas que se mantenían y se construían gracias a los fondos de las corridas de toros. Y algo de esto es lo que ocurrió en las Cortes de Cádiz, donde se planteó un nuevo debate. Allí, en 1811, un capitán de caballería y guarnicionero de Cádiz, que era el que proveía de sillas y monturas a los ejércitos, solicitó a las Cortes construir una placita de toros en la playa de la Caleta, donde iba a dar 84 novilladas en las que no se mataría al toro, porque estaba vigente la prohibición de 1805. Con el producto de esas novilladas, dice, saldaría la deuda que tenía la nación con él, porque no le había pagado todas las sillas y monturas. Se accedió, pero ocurrió que en una de esas novilladas, en la celebrada el 25 de abril de 1813, se produjo un gran incidente en el Coso, porque la faena parece que iba bien y entonces el público pidió que se matara al novillo como se hacía hasta entonces. El presidente se negó y se armó un alboroto tremendo. El público bajó al ruedo, mataron al final ellos al novillo. Bueno, fue tal el alboroto que el Ayuntamiento de Cádiz, que en aquel momento era muy antitaurino, no creen que esto es nuevo de ahora, pues en aquel momento era muy antitaurino, solicitó la prohibición no solo de las corridas de toros de muerte, sino también de estas novilladas que se habían concedido al guarnicionero. Él, por su parte, lo que pidió es que continuasen. Dice, es que a la deuda que tengo se aumenta la de haber construido la plaza de toros. Entonces dice que continúen o que se me permita que sean de toros de muerte. En su opinión, si las corridas de toros hubieran continuado en la ciudad tal y como se celebraban antes, no se habría producido aquel grave incidente. Y su propuesta fue autorizada, se le autorizó a dar corridas, además de toros de muerte. Dice, esto gusta más a la gente y en menos tiempo se va a saldar la deuda. Pero esta autorización fue duramente criticada por uno de los diputados, Simón López, que era obispo y diputado por la ciudad de Murcia, que condenó estas funciones alegando que eran perjudiciales para la agricultura, para la ilustración y para las buenas costumbres, y solicitó la suspensión general en toda la península de las corridas y novilladas. En su opinión, los toros, él había escrito mucho contra los toros y también contra el teatro. No le gustaban en general nada las diversiones populares. Y porque decía que toros y teatro eran diversiones pecaminosas. A las dos se asistía para deleitarse con cosas torpes y crueles, con lo cual, decía, el cristiano se exponía al peligro de graves tentaciones sin necesidad alguna. Allí se mezclaban hombres y mujeres y solo había excesos, vocería e inmoralidad. Pero Simón López se encontró con la réplica de otro diputado, el catalán Antonio Capmany i Montpalau. Fíjense que hizo el catalán una apología de estas funciones alegando su carácter nacional. En su opinión, cada país tenía sus propias diversiones adaptadas a las costumbres y en España la diversión favorita eran las corridas de toros, que no era un espectáculo bárbaro, como se decía, es decir, en el que morían sin motivo ninguno hombres, porque los toreros, decía él, eran profesionales, que vivían además de ello, y los españoles acudían a los toros porque, conociendo los riesgos que corrían los lidiadores, querían ver cómo los vencían, con destreza y con arte. Y añadía, si en vez de salir toreros de oficio se presentaran hombres inexpertos o reos condenados a luchar con fieras, el público español no asistiría a presenciar la muerte entonces infalible de aquellas víctimas. Lo que atrae principalmente a los espectadores es el bullicio del concurso, el jolgorio de la gente y la grandeza del espectáculo, que ciertamente lo es, pues fuera de los de la antigüedad no hay en los tiempos y pueblos modernos una reunión más vistosa, más alegre y popular que se pueda llamar nacional. Lo que nos gusta, los que no gustan de esta diversión, que no vayan a ella o que nos proporcionen otra que la supla.
Tras su alegato, las Cortes ratificaron la autorización que habían dado al guarnicionero y, por tanto, se declaró que no había lugar a deliberar sobre la solicitud prohibicionista del diputado Simón López. Con este debate se puso fin a la polémica ilustrada sobre la supresión de las corridas de toros. Concluida la Guerra de la Independencia, aunque persistía la prohibición de 1805, que fíjense, nunca nadie se atrevió a derogarla en las Cortes españolas. Nunca se derogó, dejó de aplicarse y una sentencia de finales del siglo XIX, digo, se entiende por derogada, pero ningún político se atrevió. Pues en la primera mitad del siglo XIX, por el contrario, se afianzan las fiestas de toros como el espectáculo favorito de la mayor parte del pueblo español. Pero en las últimas décadas de ese siglo, del XIX, vuelve a reabrirse el debate y además lo hace muy intensamente y lo hace de la mano de las campañas de unas nuevas asociaciones que eran las sociedades económicas de amigos del país y sobre todo las sociedades protectoras de animales que llevaron a las Cortes sus propuestas. La primera en hacerlo fue la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz. Se había creado en 1872, fue la primera en España y lo hizo a imitación de la primera sociedad protectora, que fue la de Londres, en 1824. La de Cádiz, en 1876, hizo circular entre los diputados una exposición contra las corridas de toros y otros espectáculos análogos. La prensa se hizo eco de la noticia señalando: pronto se hablará en el Congreso de la prohibición de las corridas de toros. Pero parece que la exposición al final no llegó a presentarse. No obstante, al año siguiente, la Sociedad Económica Matritense aprobó un dictamen similar que pedía la supresión de las corridas de toros o al menos que se impongan ciertos impuestos y restricciones. Dictamen que se hizo llegar a las Cortes. Algunos diputados y senadores decidieron convertir esas propuestas en proposiciones de ley. El primero en hacerlo fue el marqués de San Carlos, que era diputado por Villafranca del Bierzo, fíjense, y maestrante de Sevilla, una institución tan vinculada a los toros, vinculada todavía hoy a las fiestas de toros. En 1877 presentó una proposición en la cual, haciéndose eco de esa propuesta gaditana, pretendía llegar sin violencia ni desconocimiento de ningún derecho y con ayuda del tiempo a la desaparición de las corridas de toros, es decir, poco a poco. Además del marqués, suscribían la propuesta otros 4 diputados, pero fíjense, Antonio María Fabié, que era académico de la historia, político moderado afín a Cánovas, había sido ministro de Ultramar y fue gobernador del Banco de España, es decir, eran personalidades de mucho fuste. Alejandro Pidal Mon, político también afín a Cánovas, académico de la historia, ministro de Fomento, que llegó a ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados y que fue además senador en la Santa Sede. Carlos María Perier, un diputada por Albacete, que era sacerdote jesuita, o Francisco, el cuarto era Francisco de Paula. Primero fue progresista, después se hizo conservador y fue uno de los redactores de la Constitución de 1876. En su exposición, estos 6 diputados afirmaban que las corridas de toros de muerte ejercían una influencia perniciosa en nuestras costumbres y constituían un espectáculo poco digno de un pueblo culto. La proposición fue leída en las Cortes y aunque realmente se concretaba en 2 puntos, que era la prohibición de construir plazas nuevas de toros y la futura adopción de medidas convenientes para lograr la supresión de las corridas de toros en un plazo prudencial, fue respondida por el diputado jienense Antonio Mariscal Navajas, que se opuso a ella por entender que realmente lo que estaba proponiendo era la supresión definitiva de las corridas de toros en un plazo más o menos breve. La proposición fue tomada en consideración y pasó a las secciones para el nombramiento de una comisión que la estudiara, comisión que nunca se pronunció. El debate parlamentario continuó al año siguiente, 1878. El diputado por la Universidad de Oviedo, Alejandro Oliván, que era un político liberal moderado que había sido ministro de Marina, presentó una nueva propuesta, esta vez ante el Senado. Oliván conocía el proyecto de supresión de las corridas de toros que habían elaborado varias sociedades económicas, entre otras la matritense, de la que él había sido vicepresidente.
En base al mismo, elaboró una curiosa exposición sobre supresión en el territorio español de las funciones de reses vacunas dentro de las poblaciones. Su objetivo era una paulatina modificación y reforma de las funciones de toros hasta llegar a su supresión. Y para ello proponía una serie de medidas, como por ejemplo la prohibición en todo el territorio español de carreras, lidias y funciones de reses vacunas dentro de las poblaciones. Por ejemplo, lo que hemos visto hoy. También se prohibían las diversiones de acosar toros con vara larga en campo abierto o en el monte. No se podrían construir nuevas plazas de toros a menos de 3 kilómetros de la población y tampoco reformar las existentes. Se reduciría inmediatamente el tamaño de la puya y a los 3 años se suprimiría la suerte de varas. A los 5 años se suprimiría la muerte de matar e inmediatamente el propio espectáculo. Oliván apoyó su propuesta con una larga exposición en la cual comenzaba reconociendo que hasta entonces las prohibiciones promulgadas, como la de 1805, no habían tenido ningún efecto, pero afirmaba que la sociedad estaba cambiando en sus gustos y en sus sensibilidades. Y en su opinión, una ley dictada por el Parlamento, por la mayoría de la nación, sí que lo conseguiría. Le respondió el ministro de Fomento, conde de Toreno. Coincidía con él en su consideración acerca de las corridas de toros como una fiesta poco culta. Pero eso, fíjense lo que dijo después García Lorca, la más culta, pero bueno, ellos decían que era poco culta. Pero eso no le impedía admitir que la mayor parte de los españoles, desde las clases más humildes hasta las más altas, eran aficionadas a los toros y que los detractores eran muchos menos. Él mismo se declaraba aficionado a los toros, como la generalidad decía de los españoles. Quizá por esa razón creía que la opinión pública todavía no estaba suficientemente preparada para que las cámaras abordaran dicha prohibición. El Gobierno consideraba que estas cuestiones no se resolvían con una ley, como había demostrado la experiencia, sino con medios prudentes y paulatinos que fueran preparando a la opinión pública para lograr el fin propuesto. Coincidía con Oliván en que las corridas de toros, decían, iban por el camino de la desaparición. Esto decían en 1878. Pero pensaba que por el momento no debían prohibirse, porque ahora, dice, esto está en nuestro modo de ser y en nuestras costumbres. A la vista de estos argumentos, el senador Oliván consideró que lo más acertado era retirar su proposición de ley. 2 años más tarde, la cuestión taurina volvió al Senado otra vez, aunque esta vez por un motivo muy diferente. El 1 de marzo de 1880 se dio lectura a una proposición de ley del senador por la provincia de Alicante, el periodista Manuel María de Santa Ana, en la cual proponía la creación de 2 escuelas de tauromaquia, una en Madrid y otra en Sevilla. Afirmaba que, pese a sus detractores, las corridas de toros eran la fiesta nacional del país. Ahora bien, admitía que en ellas había mucho que corregir e innovar. Hay que despojarlas de la crueldad que en algunos momentos y contra la voluntad de todos se nota en ellas. El camino, decía, no era suprimirlas, como había pretendido el senador Oliván, porque esto dividiría a los españoles, que ya estaban bastante divididos. No basta, decía, que nos llamemos conservadores, liberales, moderados, progresistas, constitucionales, sino que hayamos de venir a un día en que se establezca una nueva división entre enemigos y amigos de las fiestas de los toros. Esto es ridículo. Pensaba que las corridas de toros habían perdido mucho interés y que acabarían por desaparecer si no se corregían los excesos. Pero prohibirlas radicalmente causaría el efecto contrario, reverdecerían. En todo caso, decía él, mientras se mantenían, había que corregir algunos de esos excesos y abusos para combatir las notas de barbarie que le atribuían a esta diversión sus detractores, tanto españoles como extranjeros. Según ellos, era un espectáculo bárbaro, porque en él los hombres se entregaban irremediablemente a la muerte. En su opinión, esa nota de barbarie se había eliminado desde el momento en que el toreo tenía sus reglas, que ofrecían al torero la seguridad de vencer. Esas reglas se podían enseñar en las escuelas de tauromaquia, con lo cual desaparecerían definitivamente esas notas de barbarie que alegaban.
Le respondió el ministro de Fomento, Fermín Lasala, lamentando que en el estado precario, le dijo, en el que se encontraba la instrucción pública en España, debido a la escasez de recursos, Santa Ana propusiera que las Cortes autorizaran al Gobierno a crear 2 escuelas de tauromaquia. Si no hay dinero para la instrucción pública, dice él, ¿cómo lo va a haber para escuelas de tauromaquia? La medida le parecía excesiva. Él no condenaba ni defendía las corridas de toros, pero sí que pensaba que el Gobierno debía limitar su intervención en esta esfera de lo taurino a lo meramente administrativo. Así pues, la iniciativa debía dejarse en todo caso a la acción individual. Le respondió el senador, alegando que precisamente su proyecto lo que proponía es que esas escuelas fueran costeadas por quienes tenían intereses directos en las corridas de toros, por lo cual el Estado no pondría ni un solo real. En todo caso, pensaba, como el Gobierno cree que su propuesta puede hacerse particularmente, pues que se haga así, me conformo con eso. Dejo a la humanidad particular lo que la humanidad pública no puede hacer, cuando yo solamente pedía una autorización. Retiro mi proposición. Hubo que esperar a las últimas décadas del siglo XX para que hubiera las primeras escuelas de tauromaquia, pero esta fue la primera vez que se debatió este tema en las Cortes. El debate volvió una vez más, unos años después, y esta vez con motivo de la muerte de un torero. Cuando morían los toreros, el debate reverdecía del Espartero, tras una grave cogida en la Plaza de Toros de Madrid, al matar al toro Perdigón de la ganadería de Miura la tarde del 27 de mayo de 1894. 5 días más tarde, 7 diputados presentaron una proposición de ley solicitando la supresión de las corridas de toros. Junto a los tradicionales argumentos y críticas culturales, humanistas, de honor nacional, qué imagen damos con este espectáculo tan bárbaro, los diputados aquí, porque claro, el debate cada vez va afinándose más, llaman la atención sobre el aspecto jurídico. El poder público, dicen, debía velar por la seguridad de los ciudadanos, reduciendo el riesgo a su expresión más leve. Por tanto, no podía tener por lícita una profesión que consistía en el arte de aventurar la vida. Además, llamaba la atención sobre otro aspecto, la violencia, esto es de las primeras veces que surge, que sale, la violencia ejercida sin necesidad contra los animales, que ya era objeto de sanción penal en algunos países. La proposición de ley, como sus predecesoras, quedó en una mera propuesta sin mayor recorrido parlamentario, pero puso de manifiesto una vez más que las corridas de toros dividían a los españoles y que no eran una mera cuestión ideológica, porque ahora de los 7 firmantes, 5 eran republicanos: Ávila, Salmerón, Pimargal, Pedregal y Azcárate, pero también había un tradicionalista, Barro y Mier, y un liberal moderado, Soldevilla. Así pues, parecía que se hacía realidad aquella profecía de Santa Ana, de que llegaría un día en que se establecería entre los españoles una nueva división, los enemigos y los amigos de las corridas de toros. El siglo XX se abrió con un interesante debate sobre las corridas de toros, cuyo origen fue la promulgación de la Ley Reguladora del Descanso Dominical, aprobada por el Gobierno de Maura el 3 de marzo de 1904. Su objetivo era mejorar la vida de los trabajadores de las fábricas, minas, construcción, transportes, del campo, etc., garantizándoles el disfrute de un día completo de descanso. La ley se completó en el mes de agosto con un reglamento provisional que estableció algunas excepciones a su aplicación, como las panaderías, que debían estar abiertas en domingo, las cafeterías, las pastelerías o los teatros. Sin embargo, no entraron en esta excepción ciertos establecimientos que se sintieron muy perjudicados, como por ejemplo las tabernas y casas de comida o los espectáculos o algunos espectáculos como los toros, que se consideraron seriamente afectados por esta medida y decidieron presionar al Gobierno para que levantara la prohibición. En el caso de los toros, la protesta contra la ley y el reglamento se extendió a todos los sectores, todos se movilizaron, empresarios, ganaderos, toreros, porque todos se veían afectados por esta medida. En nombre de los toreros, el diestro Mazzantini expresó su más enérgica protesta, por lo que consideraba una puñalada por la espalda al espectáculo.
En un artículo que publicó este torero en el Heraldo de Madrid, señaló que el toreo, como el teatro, era un arte y los toreros, como los cómicos, eran artistas. Por tanto, si no se habían podido cerrar los teatros, tampoco debían prohibirse las corridas de toros en domingo. Si el objetivo de la medida era la regeneración del país, es decir, un día de descanso y que los trabajadores estuvieran al aire libre, etc., antes lo que se necesitaba, dice él, era una ley de enseñanza obligatoria, una urgente reforma del sistema penitenciario o una ley de reforma agraria que corrigiera, entre otras cosas, los muchos abusos que, por ejemplo, se producían en Andalucía, donde los braceros de la campiña de Jerez ganaban solo 2 o 3 jornales diarios. Que se empiece por ahí, concluía. El 5 de octubre el debate llegó al Parlamento, a las Cortes. El diputado liberal Eduardo Vincenti trató el tema en las Cortes. Pensaba que la supresión de las corridas de toros generaba una gran contradicción por haber quedado exceptuados de la prohibición otros espectáculos públicos como el teatro, donde, pese a lo establecido en la ley, trabajaban mujeres y niños. Así pues, aunque él se declaraba abolicionista de las corridas de toros por considerarlas un espectáculo inmoral, entendía que la prohibición de las corridas debía tratarse en otro momento, pero no así de forma encubierta con motivo del descanso dominical. Le respondió el ministro de Gobernación, Sánchez Guerra, señalando que la iniciativa de la supresión de las corridas de toros en domingo había partido de la representación obrera del Instituto de Reformas Sociales, órgano asesor del Ministerio del Interior, que alegó razones laborales, de descanso y sociales, que no se gastaran los trabajadores el dinero en las corridas de toros, porque consideraban que las corridas mermaban el jornal de estos trabajadores y que era preciso prevenirles de este peligro. El Gobierno consideró que la propuesta envolvía un principio de justicia y por eso la acogió. En todo caso, señaló, era preceptivo todavía el dictamen del Consejo de Estado, que no lo había emitido. A la vista del mismo, le dijo, el Gobierno tomará la medida que estime más oportuna. En los meses siguientes, ¿saben lo que hicieron todos? Movilizarse, sobre todo el sector taurino. Se movilizaron los ganaderos, los empresarios, los toreros y los aficionados con tanta pasión que desbordaron todas las previsiones. En Bilbao, en Madrid, en Valencia, se convocaron mítines multitudinarios para rechazar esta medida, que consideraban un atropello a los intereses de los distintos sectores taurinos. Especialmente sonado fue un mítin que se celebró en Madrid, en los Jardines del Retiro, al que asistieron más de 20.000 personas. La comisión organizadora contó además con importantes adhesiones del mundo de la política, de la prensa, de la afición. Entre los políticos firmaron Canalejas, el conde de Romanones o el marqués de Portazgo. Entre los periodistas Mariano de Cavia, Pascual Millán, Eduardo Muñoz. Los ganaderos estuvieron representados por el duque de Veragua, Manuel Aleas, Esteban Hernández y varios ganaderos andaluces. Y entre los toreros figuraban espadas como Fuentes, Quinito, Machaco, Lagartijo, Cocherito de Bilbao y Regaterín. Parece que las presiones hicieron su efecto. Esta movilización y estas presiones hicieron su efecto porque el Consejo de Estado emitió su dictamen el 23 de marzo de 1905 acordando autorizar las corridas de toros en domingo, teniendo en cuenta los perjuicios que esto causaría. El acuerdo se adoptó por mayoría, con el único voto discrepante del viejo político conservador Luis Silvela, que fue desechado. La prensa acogió la noticia con gran alegría. El Heraldo destacó: ha triunfado la libertad, que cada cual satisfaga sus gustos y rinda culto a sus aficiones y en paz. Así finalizó este nuevo envite contra las fiestas de los toros, porque como quedó de manifiesto, la ley y el reglamento lo que encubrían eran un intento de abolición de las corridas de toros, o al menos pretendían ser una medida indirecta al prohibirlas en domingo para lograr su objetivo. La rápida reacción de todos los sectores taurinos impidió su aplicación y frenó esta nueva intentona.
Una vez más, España se dividía en materia taurina, porque aunque la protesta contó con un amplio apoyo de los sectores sociales más progresistas, algunas voces discrepantes conservadoras hicieron ver que no se trataba de una mera cuestión política, sino de un enfrentamiento entre dos concepciones de España, una castiza, orgullosa de sí misma y fiel a sus esencias, otra regeneracionista, crítica con su pasado y demandante de cambios. Ambas avanzaban juntas hacia el futuro, pero por caminos muy diferentes, por los cuales los choques habrían de ser y son todavía inevitables. Aún sonaban los ecos de esta polémica cuando se planteó un nuevo debate en torno a las fiestas de toros, esta vez sobre las polémicas capeas. Una orden ministerial dictada el 5 de febrero de 1908 por el entonces ministro de Gobernación Juan de la Cierva reiteró una antigua prohibición de 1790 de celebrar capeas y corridas de toros y vaquillas ensogadas o en libertad por las calles y plazas de las poblaciones. Además, recordó a los gobernadores civiles algunas medidas vigentes, como la necesidad de asegurarse asegurarse mediante los oportunos dictámenes de la seguridad de las plazas y que en las instancias para celebrar corridas se expresase el número de reses a lidiar, sus datos, etc., así como el nombre de los toreros y de todos los que iban o podían participar en la lidia. La realidad era que mientras que las corridas de toros se habían reglamentado convirtiéndose en espectáculos ordenados, los festejos populares no habían sido objeto de regulación, por lo cual a menudo resultaban espectáculos caóticos, improvisados y muy peligrosos tanto para el público como para los aficionados que participaban en ellos. Esta realidad ya había sido denunciada desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, el 7 de marzo de 1889, el semanario salmantino El Avanzado condenó el siguiente suceso ocurrido durante las celebraciones taurinas del Carnaval de Vitigudino. En una capea organizada allí para niños, en lugar de un becerrillo a añojo, salió un novillo de 3 navidades y pico, en buenas carnes y bravo como él solo. La intervención de los padres que los acompañaban y la autoridad evitó una catástrofe, pero no evitó una dura censura, tanto de los sectores taurinos como desde los antitaurinos. El Avanzado, por ejemplo, era un periódico taurino y un gran defensor de la fiesta, eso sí, la fiesta regulada y ordenada, como las corridas de toros que desde tiempo inmemorial celebraba la citada villa con motivo de la fiesta del Socorro. Pero lo que condenaba eran esas diversiones peligrosas a las que no quería poner nombre. La orden ministerial de 1908 lo que pretendía era ordenar esos espectáculos y, sobre todo, que no pudieran darse sin los permisos y las autorizaciones necesarias. Pero, como se esperaba, en muchos lugares la norma no se cumplió. En noviembre de 1910, el diputado por Valencia, Félix Azati, planteó el problema en las Cortes, denunciando que en varios pueblos valencianos, como Carlet y Catarroja, se habían celebrado capeas que, además de una alteración del orden público, habían provocado heridos muy graves. El ministro le respondió que se estaba haciendo todo lo posible por aplicar la ley, pero que muchas veces eran los propios alcaldes y los aficionados los que lo impedían. En todo caso, prometía actuar en consecuencia. En 1914, Pablo Iglesias denunció que en un pueblo de Jaén, Santisteban del Puerto, continuaba celebrándose el brutal espectáculo de las capeas. Solicitó que se impidieran por los altercados que causaban ese año con varios heridos graves. Le contestó el ministro que el tema no era fácil, porque muchas veces eran los propios vecinos quienes promovían esas fiestas y rechazaban que se faltara a la tradición. El tema quedó pendiente de información para tomar las medidas oportunas. En 1922 el tema volvió al Congreso, pero esta vez otra vez por la trágica muerte de un torero, Manuel Granero, acaecida en la Plaza de Toros de Madrid el 7 de mayo de 1922. 2 días más tarde, el militar y diputado aragonés Francisco Bastos Ansar expuso los tristes hechos y presentó una interpelación solicitando la supresión de la denominada fiesta nacional.
Alegaba que aquella muerte no había sido un hecho casual, ni la última, pues en los últimos años habían fallecido varios diestros en la Plaza de Toros de Madrid, Ballesteros, Manuel Freg y Ernesto Pastor, por lo cual pedía que se suprimiera esta bárbara costumbre. Le respondió el presidente del Consejo de Ministros, Sánchez Guerra, señalando que el Gobierno no podía publicar un decreto prohibiendo radicalmente la fiesta de los toros, entre otras cosas porque no había dado resultado. Además, no consideraba justo denominar a la afición y a esta fiesta como un signo de incultura y de barbarie. La realidad era que el número de aficionados no paraba de crecer. Hoy hay más que nunca, decía, y recordaba que en esa misma época, en años anteriores, es decir, por San Isidro, el Congreso de los Diputados se quedaba prácticamente vacío porque hasta los ministros acudían a la Plaza de Toros a ver las corridas. Así concluyó esta interpelación, que quedó otra vez en eso, meramente en una interpelación. La guerra civil, el franquismo, apagaron el debate social sobre las corridas de toros. España estaba en otras cosas. La cuestión taurina volvió a las Cortes ya en nuestro siglo, en el siglo XXI, concretamente en el año 2011, y lo hizo en forma de iniciativa legislativa popular, promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que tras la supresión de las corridas de toros en aquella comunidad logró más de 590.000 firmas y se convirtió en una proposición de ley que culminó con la aprobación de la Ley 18/2013 de 2 de noviembre, que declaró que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común. Ley que resultó definitiva para declarar inconstitucional la prohibición catalana de 2010 o la Ley Balear de 2017, que lo que establecía era una desvirtualización completa de las corridas de toros y de su verdadera esencia. Hace 2 años, en febrero de 2024, y ya voy terminando, la cuestión taurina volvió a las Cortes, cuando la Mesa del Congreso admitió una nueva ILP impulsada por una plataforma, No es mi cultura, que alberga a más de 200 asociaciones animalistas que pretendían derogar la Ley 2013. Tras casi un año de recogida y validación de firmas, lograron 660.000. Y en el mes de octubre, gracias a los votos en contra del PP y Vox y a la abstención del PSOE, se frenó su tramitación parlamentaria. Porque esta ILP nueva lo que pretendía era derogar la Ley 2013 y de esta manera sustraer del Estado la competencia en materia de tauromaquia para entregársela a las comunidades autónomas, que podrían así prohibir o desvirtuar en su territorio esta expresión del patrimonio cultural común de todos los españoles. Como ven, el debate sigue vivo. Parece que el signo de la fiesta es estar envuelto en la polémica. Frente a los detractores, quienes amamos la tauromaquia en todas sus manifestaciones, debemos defenderla. Y debemos defenderla porque con ello no solo defendemos una cultura y una tradición milenaria, también defendemos nuestra libertad. Muchas gracias. Después de este pregón, magnífico pregón, tan instructivo y sobre todo tan documentado, el patriarca le va a hacer entrega de la estatuilla de oro a la pregonera. Por favor.
Una vez que hemos conseguido el objetivo, que era clavarle el pin, damos por concluido este acto, agradeciendo muchísimo su presencia y, sobre todo, que disfruten mucho el carnaval. Buenas noches.